¡Acción! Hola compañeros y compañeras de viaje, ¿qué tal estamos hoy? Espero que bien, ¿preparados para conocernos un poquito más? Bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy venimos a hablar sobre un tema completamente diferente al que hemos estado hablando en el canal estos últimos vídeos. Hemos terminado con el apartado de la psicología emocional, que os dejo por aquí los vídeos destacados para que le echéis un vistazo. Y hoy vamos a hablar sobre las consecuencias que va a tener el desconfinamiento. Este vídeo lo estoy haciendo por el motivo de que si conocemos las consecuencias vamos a poder minimizarlas. Por lo tanto, seguramente que cuando me estáis escuchando se os está viniendo a la cabeza algunas cosas, como pueden ser el estrés, la angustia, la incertidumbre o incluso el miedo de salir de nuevo a la calle, el miedo de estar en peligro. Nos damos cuenta de que todas estas tienen en común que son emociones, sentimientos negativos. En el último vídeo sobre la psicología emocional que hicimos en el canal, hablo precisamente de esto, de cómo debemos afrontar las emociones negativas para que sean lo menos perjudiciales posibles para nosotros. Sentir ansiedad o tener algunos síntomas depresivos durante el confinamiento o incluso durante las etapas del desconfinamiento es normal, pero sin embargo estos síntomas no terminan con el confinamiento. Estos sentimientos y estas emociones los podemos experimentar incluso 6 meses, 9 meses o años después de haber acabado con esto. Por esto mismo tenemos que estar muy atentos a cómo nos sentimos a partir de hoy. Por eso mismo tenemos que estar muy atentos y saber escucharnos a nosotros mismos para saber lo que necesitamos. Esto puede ocurrir en gran parte de la población. Pero por otra parte tenemos los casos más graves, los casos en los que las consecuencias pueden ir a más. Es muy normal experimentar ciertos sentimientos como la ira, la frustración, la ansiedad, el miedo o el insomnio. Pero en estos casos que os comento, que las consecuencias pueden ser más graves, podemos llegar a tener, por ejemplo, agorafobia, que es el miedo a salir a la calle. O podemos experimentar un aumento en el consumo de bebidas alcohólicas. Y por último también podemos experimentar uno de los síndromes que escucharéis en estos días y que se ha nombrado y que lo reconoceréis por el nombre de síndrome de la cabaña. ¿Qué significa esto? Esto lo pueden experimentar ciertas personas que hayan estado encerradas. Por ejemplo, estando en un hospital en algún tratamiento contra alguna enfermedad. O presos que han estado mucho tiempo en la cárcel. Y ahora que podemos experimentarlo nosotros, que hemos estado 40 días encerrados en casa. Tenemos que darnos cuenta, tenemos que dar una explicación a por qué nos sentimos así. En uno de los vídeos del canal también hablamos sobre la necesidad que tenemos los humanos de sociabilizar, que os lo dejo por aquí destacado. Esta situación está yendo contra naturaleza. ¿Por qué digo esto? Porque el confinamiento está yendo en contra de nuestros instintos. Compartimos nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras inquietudes. Al final esto es lo que da sentido a nuestra vida. Tenemos que tener muy presente en la cabeza que es posible que para que volvamos a la normalidad total, para que volvamos al mundo tal y como lo conocíamos antes del coronavirus, va a pasar tiempo. Al menos hasta que tengamos otra vacuna, al menos hasta que no tengamos ese miedo de contagiarnos. Salimos de una situación excepcional para meternos en otra y tampoco podemos subestimar las consecuencias que va a tener el encierro. Y es que se va a revelar como antecedentes de trastornos de ansiedad y del estado de ánimo. Un equipo de psicólogos del King's College de Londres ha hecho un estudio en el que se ha recopilado todas las consecuencias de las pandemias que el mundo ha vivido. Y por ejemplo, en la crisis del SARS, la mitad de quienes pasaron una cuarentena no se acercaban después a personas que tosieran o que estornudaban. Una cuarta parte evitaba aglomeraciones y una quinta parte se negaba a visitar sitios públicos. Como he dicho antes, algunas personas pueden llegar a experimentar algunas enfermedades psicológicas y este estudio también nos lo dice. En especial hay que poner atención a las personas que ya tenían ciertos problemas psicológicos o que ya habían pasado una depresión o que tengan un control emocional bajo. Tampoco podemos olvidarnos de las personas que son padres. ¿Por qué? Porque los niños también van a experimentar unas consecuencias en sus conductas y en sus desarrollos cognitivos, personales, sociales, importantes. Tenemos que atender muy bien
a los cambios conductuales que están experimentando los niños. En este vídeo estamos explicando las consecuencias de los adultos, las consecuencias psicológicas que van a tener las personas adultas, pero en el siguiente vídeo hablaremos sobre las consecuencias en los niños y en los adolescentes. En este vídeo os quiero comentar algunas cositas para que las tengáis en la cabeza y para que estas consecuencias psicológicas no sean tan grandes y se minimicen lo máximo posible. La adaptación no tiene que ser inmediata. Es decir, tú si no te ves preparado para salir a la calle, tú si sigues teniendo miedo, no te tienes que sentir culpable por tener estas emociones. Si consideras que todavía tienes que esperar, si consideras que te tienes que preparar primero mentalmente y te tienes que convencer de que la situación es segura, hazlo. Nadie te va a obligar a hacer nada. Solo tú sabes cómo debes reaccionar para tú encontrarte bien. Pero por otra parte, no tenemos que dejar que estos sentimientos se apoderen de nosotros. Es decir, esto podemos sentirlo unos días, la primera semana, pero no podemos dejar que esto condicione nuestra vida y que esto no nos deje volver a la normalidad. Porque si no, podemos experimentar, podemos llegar a tener algunas fobias y ahí sí que nos estamos metiendo en consecuencias graves que tienen una solución que nos va a llevar mucho más tiempo. Una cosa que os recomiendo hacer, por ejemplo, para superar el estrés o la incertidumbre, es que tenemos que crear momentos y espacios en los que nosotros nos sintamos seguros. Espacios de casa, por ejemplo, estar en tu habitación, en un momento después de comer, relajada, leyendo. Si a ti eso te va a venir bien, hazlo, no dejes de hacerlo, porque ahora mismo esos pequeños momentos son los que pueden marcar la diferencia y son los que pueden ayudarte a que tú no tengas consecuencias graves. Otra cosa que podemos hacer, que también os dije en el vídeo que hice sobre esta cuarentena, es hablar con los demás. Yo te recomiendo que hables con esa persona que de verdad sepas que te va a dar consejos verdaderos, consejos reales. No te aconsejo que hables con esa persona que te calienta los oídos y que te va a decir lo que tú quieres oír. No, yo te aconsejo que hables con una persona que te va a ser sincera y que va a decirte de verdad lo que necesitas. Tanto problema tienen las personas que se sienten mal, que se sienten cohibidas, como aquellas que piensan que esto no va a tener ninguna consecuencia. Por lo tanto, no debemos olvidar esto, no debemos dejar esto apartado, porque esto va a condicionar lo que nosotros vamos a hacer en el futuro. Otra cosa importante que debemos hacer es hablar con los demás, es compartir todo esto que está ocurriendo con los demás. ¿Por qué? Porque quizás eso te ayude a tener otra perspectiva, otra visión sobre el tema. Por ejemplo, si tú eres esa persona que está cohibida y que tiene miedo, otra persona que no lo vea tan peligroso va a hacer que tú lo veas más seguro y que tú, dentro de ese miedo que tengas, lo minimices y que así puedas verte segura y puedas salir a la calle. Otro gran consejo es que debemos mantener la atención a nosotros mismos. Solo nosotros vamos a saber qué es lo que necesitamos en cada momento. Por lo tanto, si ya han pasado varias semanas de posconfinamiento, si tú te sigues sintiendo con esa ira, con esa rabia, con esa frustración, con ese miedo, es el momento de pedir ayuda. Tienes que pedir ayuda a un profesional. ¿Por qué? Porque si esto lo enfrentas ahora, va a ser mucho más fácil solucionarlo que si llegas a consecuencias más graves como puede ser una fobia, como puede llegar a ser el miedo a salir a la calle, el miedo a recuperar esa rutina que tú tenías antes del COVID-19. La última cosa que os voy a recomendar que hagáis es que no olvidéis este momento. Tenemos que quedarnos tanto con lo bueno como con lo malo. Es tentador creer que en las situaciones difíciles vamos a crear anticuerpos ante la ansiedad, ante la ira o ante emociones negativas. Pero esto no tiene que ser así para todo el mundo. No debemos sentirnos culpables si todavía no somos capaces de salir a la calle. Tampoco podemos machacarnos mentalmente y mucho menos tenemos que aparentar delante de las personas, porque si no somos sinceros con nosotros mismos, tampoco vamos a poder llegar a una solución real y a una solución que de verdad tenga el objetivo de volver a nuestras vidas. Escucharos, porque muchas veces tenemos la respuesta en nosotros mismos y no sabemos reconocerla. Y hasta aquí el vídeo de hoy, compañeros y compañeras de viaje. Espero que os hayan gustado estos consejillos, espero que os vengan bien y espero que os encontréis bien y que pronto todos volvamos a ser nosotros mismos y que pronto todos podamos volver a retomar nuestra vida.
Si queréis dejarme algún consejillo, alguna recomendación para futuros vídeos o algo que os inquiete, aquí en comentarios podéis hacerlo sin miedo. Por aquí os dejo un botoncito para que os suscribáis y para que no os perdáis ningún nuevo vídeo y ningún contenido nuevo. Aquí abajo tenéis una campanita para que le deis y YouTube os avise de las novedades. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! Recordad siempre una sonrisa. Venga, vamos, go, 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 go.